Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, otro domingo más, para hablar acerca de historia. Hoy concretamente vamos a hablar acerca de los metales, de los metales que cambiaron el mundo. Lo vamos a hacer con Álvaro Martínez Camarena, que ha escrito este maravilloso libro de Historia de los metales que cambiaron el mundo. Para los que lo vean en YouTube, lo sostenemos el libro con la mano y bueno, pues os lo enseñamos aquí desde este nuestro pequeño estudio, el Foro de la Historia. Bueno, la verdad que estoy muy contento de tener a Álvaro aquí, porque este libro es un libro diferente. Hemos hablado sobre, bueno, pues imperios, hemos hablado sobre gobiernos, personas concretas, sociedades que van cambiando a lo largo del tiempo, pero no hemos hablado sobre algo que al final es fundamental para todos estos cambios, que muchas veces son las materias primas, y los metales, por supuesto, condicionaron el mundo desde los inicios. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, buenas. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nada, la verdad es que tenía ganas por eso, porque es un programa diferente. Además, ya digo que es un tema que me ha interesado y que, bueno, lo muestro un poco en el libro. A ver, es un libro, la verdad, bastante largo y entretenido, porque aporta bastantes imágenes, fotografías, cuadros, y vas, digamos, un poco hablando de cómo los metales han influido en el mundo desde los primeros días del hombre hasta la actualidad. Y bueno, pues nos vas contando un poco esto. Digamos, te surgió el escribir sobre este tema? Porque ya habías tratado en algún momento acerca de esto. Claro, a ver, yo soy químico inorgánico, entonces mi tema son los metales. Mi área de investigación está relacionada con lo que es el Alzheimer y demás, que a priori podría estar, es decir, parece que está bastante alejado de lo que son los metales en general, pero la verdad es que hay una relación bastante estrecha entre todo ello. Esta cuestión me llevó a pensar la diferencia que hay entre el concepto de metal en términos generales, que tiene la sociedad en general, y realmente hasta dónde están implicados. Es decir, cuando nosotros pensamos en el término metal, en el concepto de metal, habitualmente pensamos en algo sólido, algo robusto, como máximo que puede conducir electricidad y el calor y demás. Pero realmente los metales están implicados en muchísimas otras áreas que van desde la medicina, el arte, la religión, las pseudociencias, la historia, la economía, la política y demás. Y eso muchas veces lo ignoramos. Entonces, el libro surgió un poco en este sentido, en el sentido de decir, vamos a poner todo esto en relieve y vamos a hablar de todos estos aspectos que no están directamente relacionados con los metales a priori, pero que el vínculo entre ellos es muy, muy grande. Me apetecía contarlo. Sí, porque además, de hecho, tú tienes colaboraciones por ejemplo, en podcast como Ciencia Cierta o en Metade. Método, sí, una Métode, revista. perdón. Básicamente has escrito artículos y has hablado de esto ya en varios espacios, lo cual, bueno, pues que tienes una faceta, desde luego, bastante desarrollada, ¿no? Como divulgador. Eh, No sé si decir tanto, bueno, yo creo que sí. pero Al final, mm, oye, colaborar con varios medios y hablar de cuestiones como estas, que ya digo que no son muy tratadas, porque de hecho mm. ya te digo que es lo que más me interesó cuando Almuzara nos manda lo que es el libro, vamos, bueno, más bien el correo, porque bueno, para los que no lo sepan, nosotros colaboramos con diversas editoriales, entonces claro, nos van enviando como propuestas de libros, y hay algunos, pues oye, que te llaman más la atención que otros, lógicamente. Al final Mm. cada uno tiene sus intereses, y desde luego nosotros como plataforma vamos también un poco, bueno, pues variando un poco los temas, porque no puedes estar hablando siempre de lo mismo. Está bastante claro. Aunque bueno, en formato podcast te admitiré que hay mucha gente que siempre habla de lo mismo. Sí. Pero el caso es que justo nos llamó mucho la atención, porque es al final lo que tú dices, no se habla mucho, pero está todo interconectado, y lo que está claro es que, bueno, pues desde luego, viendo que ya tenías esa faceta de divulgador, pues me parecía estupendo tenerte por aquí. De hecho, también mencionar que has ganado un premio internacional Fernando Pulidori, ¿no? Sí, Y, ese en el área de ciencias, sí. Sí, De por eso te química. digo, o sea, quiero decir que también estás desarrollando,
lo que son investigaciones ya en tu campo, me refiero propiamente. Sí, Aparte de esto. sí, claro, claro. Y de hecho yo trabajo con el cobre y con el zinc principalmente. Claro, yo trabajo en la Complutense, en la Universidad Complutense como profesor y como profesor al final pues hay una parte, una componente que es docente y hay otra parte que es investigadora. Entonces yo en esa componente investigadora pues mi trabajo fundamentalmente se basa en encontrar compuestos que puedan en cierta medida revertir, o el objetivo final sería revertir enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer y demás. Y lo hacemos a través de moléculas que son capaces de interaccionar con este tipo de metales y el producto final tiene capacidad antioxidante, que parece que es una cosa así muy relacionada con las cremas y con el anti-aging, envejecimiento y demás, pero realmente tiene, es decir, está implicado en muchas otras facetas. Una es la de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, claro, de hecho, por lo que decías de la divulgación y demás, el primer libro que escribí, que es tiene que ver con el oxígeno, iba precisamente más relacionado con mi actividad investigadora. Y es pues diferentes aspectos, especialmente de la medicina, en los que el oxígeno y especies reactivas o tóxicas que se pueden generar con el oxígeno, cómo nos afectan y cómo las podemos utilizar para bien y para mal. Y ahí se me quedó un poco en el tintero todo lo que era la cuestión de los metales en la salud y demás, que de hecho son utilizados, pero vamos, desde la antigüedad, como con metales, por ejemplo, la plata, con una actividad antibacteriana y para evitar infecciones y demás. Y en la actualidad con otros metales tipo el gadolinio y demás, que suenan bastante más raro, pero tienen que ver con herramientas de diagnóstico para identificar tumores y cáncer y demás. Es decir, se me quedó todo esto también en el tintero y digo, tiro por ahí. Bueno, pues oye, es una gran idea y desde luego una gran opción también para divulgar. Bueno, digamos comenzando con lo que es la parte, digamos, de historia y que es, bueno, la totalidad de tu libro, pero que desde luego metiéndonos un poco en cómo se han utilizado los metales en la antigüedad, claro, uno piensa en los metales y dice, bueno, pues estaríamos hablando de, por ejemplo, armas o, por ejemplo, la del bronce, lo que son, pues eso, todos esos enterramientos donde podemos ver brazaletes, donde podemos ver diferentes cuestiones a nivel de objetos o en cuanto a rituales, pero cómo, digamos, han afectado estos metales a la vida diaria de la gente más allá de estos casos que te he mencionado. Pues han afectado muchísimo hasta el punto de, tú lo sabes bien, de marcar eras enteras en la humanidad. Es decir, pero una cosa que me fascina de lo que es la evolución en la utilización de los metales es el hecho de que el primer uso que se le dio a los metales no fue realmente, digamos, práctico. Es decir, cuando pensamos en un metal y en la antigüedad, es lo que estabas diciendo un poco tú también, pensamos pues en armas, pensamos en herramientas, etcétera. Pero realmente el primer uso que se le da no es de ese estilo, sino que es ornamental, es decorativo, es a través de joyas y demás. ¿Por qué? Porque los primeros metales que se descubren son los metales que estaban como tal en la naturaleza. Que haya un metal como tal en la naturaleza en forma metálica es bastante raro y sucede con muy pocos metales. Sucede con el oro, sucede con la plata, sucede a veces con el cobre, con el platino y con el hierro si viene de meteoritos. Pero es muy raro de encontrar metales que estén como tal en la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los primeros metales que se encontraron como tal en la naturaleza? Pues principalmente oro y probablemente también cobre. ¿Cuál es el problema? Que esos metales no son demasiado útiles, ¿de acuerdo? Porque son metales que además que se deforman con facilidad. El oro parece que no, pero es un metal que es bastante blando, ¿de acuerdo? Es muy fácil de deformar, no sirve para cortar, ni para golpear, ni nada. Sí. Entonces, al final, De hecho, es claro, interesante porque las propias, por ejemplo, las espadas de oro que se utilizan, digo, que utilizan los monarcas en la antigüedad, pues pienso en Micenas o en alguna de estas civilizaciones, lógicamente eran decorativas. Pues eso, si tú le das efectivamente, con un trozo de hierro, lo partes. efectivamente, eran muy inútiles. Entonces, tiene todo un sentido químico y un sentido físico que igual tampoco hace falta profundizar demasiado ahora mismo, pero al final la cuestión es esa, la cuestión es que son metales que son en realidad bastante inútiles. Ahora bien,
Eso sucede con el oro. Con el cobre, conforme se empieza a descubrir el cobre, se empieza sobre todo a saber cómo extraerlo de los minerales, de la malaquita, de la calcopirita, cómo sofisticar la tecnología de los hornos para extraer, eliminar los óxidos y demás y quedarnos con el metal. Conforme eso va evolucionando, sobre todo, es decir, por una parte conseguimos una cantidad mayor de cobre, y el cobre ya es un metal que podemos manipular, que podemos utilizar, y sobre todo aprendemos a fusionar y obtener objetos de cobre que son cada vez más grandes. Y con objetos de cobre cada vez más grandes podemos hacer pues, utensilios de mayores dimensiones. Es decir, pasamos de elementos ornamentales o como máximo agujas, clavos y demás, pasamos a herramientas más grandes. Pero continuamos en el mismo problema, y es que el cobre continúa siendo bastante fácil de deformar. Llega un punto, porque el cobre se trabaja desde miles de años antes de la era común, desde el 6500 más o menos hay rastros. Alrededor del 3500 antes de la era común, un poco antes, se descubre, incluso 4000 antes de la era común, se descubre de forma accidental probablemente que si combinamos diferentes elementos con el cobre, ese metal resultante tiene diferentes propiedades. Y sobre todo, si mezclamos arsénico, ese metal resultante es bronce arsenical, es un poco más duro. Ya no se deforma con tanta facilidad. Y si golpeamos con ese metal, ya no lo deformamos y lo rompemos. Si construimos armas, herraduras, cascos, sistemas de protección y demás, ya no se deforma con tanta facilidad y nos proporciona una ventaja sobre el rival. Esto, de todas formas, es muy curioso, porque claro, el primer bronce que se genera es bronce arsenical y el arsénico bien nos suena, es tóxico, ¿de acuerdo? Entonces esto se piensa que generó una imagen del herrero, de la persona especializada en la producción del bronce, como una persona enferma, ¿de acuerdo? Porque, lógicamente, aquel que manipulaba el arsénico, que manipulaba el cobre, que hacía las herramientas, el metal y demás, era el que se intoxicaba con mayor facilidad. Y se generó una imagen del herrero como una persona relativamente enferma o que enfermaba con facilidad y sobre todo que tenían problemas de discapacidad física y demás. Y esto se traslada a la imagen de los dioses. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es la imagen en la cultura helenística, helena, en griega, La fragua de etcétera, Vulcano, ¿no? En ese cuadro mítico. efectivamente, todos los dioses son, vamos, parecen Apolo. Son bellos, tienen cuerpos proporcionados, es una maravilla, excepto Hefesto. Hefesto, el dios de las fraguas, el dios o Vulcano para los romanos, es un ser que es relativamente deforme, que es feo. De hecho, su propia madre, en la mitología griega, su propia madre lo define como un ser feo. ¿De acuerdo? La principal característica que destaca de él. Además, es cojo y demás. Y esta característica, además, se traslada, por ejemplo, en la cultura nórdica y anglosajona, tienen un dios, pues eso, también parece el equivalente a Hefesto y a Vulcano, que es Volundur o una cosa así, que precisamente en la mitología se cuenta que también es cojo porque Nidud, que era un rey con el que estaba enfrentado, le corta los gemelos. ¿De acuerdo? Entonces, en general, la característica esta de una persona con ciertos problemas de movilidad y demás se traslada y es común en la figura del herrero. Entonces, estas características de la química y de la metalurgia se traslada a la imagen cultural de los dioses. Pero bueno, la cuestión es que al final, sobre el 3300 antes de la era común, se ve que si mezclamos algo de estaño con ese cobre, en lugar de arsénico, obtenemos bronce, que es también, pues eso, muy duro y demás, con muy buenas propiedades, y que además, modulando la proporción de estaño, conseguimos tener bronce con diferentes propiedades. Más duro, menos duro, etc. Y esto genera una explosión de comercio enorme, porque al principio las minas de estaño estaban sobre Asia Central y demás. ¿Qué sucede? Que hay un punto en el que se produce una disrupción política, se produce una disrupción del comercio en esta zona
y necesitan sacar estaño de otra parte. Entonces, los pueblos comerciantes, principalmente fenicios y demás, son los que se encargan de traer el estaño. ¿De dónde? De los yacimientos, de las minas de estaño que se conocían. Las únicas que se conocían eran las que estaban más allá de lo que es la península ibérica y demás, que eran las míticas casitérides. Se llamaban casitérides porque era donde estaba la casiterita, que la casiterita es el mineral del que se saca el estaño. Entonces, estos pueblos, a través de comercio con los tartesios y demás, se encargaban de sacar el estaño de las casitérides, que eran Galicia en un inicio, después la Bretaña francesa y después la Cornualles inglesa, y eso generó un flujo comercial impresionante y muy importante entre todos estos pueblos. Y que de hecho, cuando los griegos fueron sustituidos en el comercio por los griegos, cuando los fenicios fueron sustituidos en el comercio por los griegos, en una de las batallas en el 500 más o menos antes de la era común entre Cartago y Grecia, cuando Cartago toma el control del Mediterráneo, lo hace principalmente para cortar las rutas comerciales de Grecia con sus colonias, digamos. Y uno de los motivos es cortar el flujo de estaño para evitar que puedan hacer bronce, porque de esa forma debilita su propio ejército. Entonces, al final, simplemente viendo en la trayectoria del arsénico, pero sobre todo del cobre, del estaño y del oro, se ve como los metales ya en la antigüedad fueron absolutamente importantes en lo que es el desarrollo de las civilizaciones, de las culturas, en la estimulación del comercio, etcétera, etcétera. De hecho, sí, y ahora hablaremos o andaremos un poquito acerca de ello, hablando un poco también de las tecnologías y que han posibilitado estos metales. Pero antes que nada, me gustaría preguntarte un poco, digamos, cómo has desarrollado en tu libro, digamos, lo que son digamos, el desarrollo de estos metales como también forma de control social y religioso, porque, claro, es lo que tú has dicho al principio, que estos metales tenían un carácter, pues eso, más bien, bueno, pues decorativo, un carácter quizá diferenciador de clases. ¿Cómo, digamos, han sido importantes en ese aspecto? Pues mira, por ejemplo, retomando lo que estaba diciendo del bronce, uno de los elementos clave que generó o que produjo el propio descubrimiento del bronce y demás, de saber cómo hacerlo, implicó una especialización, es decir, produjo una especialización dentro de los grupos sociales. Es decir, al final, para generar bronce, el bronce es un metal o es una aleación que necesita de un proceso que es relativamente complejo. Es decir, lleva asociada la especialización de parte del artesano, digamos, del herrero, porque se tiene que saber muy bien cómo calentar la malaquita o los minerales, o la casiterita y demás, los minerales de los que se sacan los metales. Se tiene que saber muy bien cómo hacer el horno para conservar el calor, cómo meter el carbón para reducir y eliminar los óxidos, etc. Entonces, eso produjo una especialización y, por tanto, una jerarquización dentro del grupo en el que ese artesano estaba mejor valorado y era más importante para el grupo que otros. ¿De acuerdo? Eso por una parte. En el plano más simbólico, por ejemplo, el oro es uno de los elementos clave o de los metales clave en lo que son las diferentes religiones. De hecho, es uno de los pocos elementos que es común y representativo de la mayoría de las religiones. Y eso tiene un sentido económico, es decir, al final es un metal que siempre ha sido muy valioso. Y al ser muy valioso se genera una asociación, ¿de acuerdo? Entre religión, valor económico, estatus social y demás, dentro, bueno, de eso, de la sociedad. Pero por otra parte, el oro tiene una característica que lo hace único, prácticamente único, y es que no reacciona químicamente. Esto puede parecer una tontería, pero es importantísimo en el caso del oro. Por una parte, porque implica es el motivo que explica que fuese uno de los primeros metales en ser descubierto. ¿Por qué es uno de los primeros metales en ser descubierto? Porque está como tal en la naturaleza, está como oro metálico. Es decir, todos tenemos en la mente, por ejemplo, las películas de la conquista del oeste americano y demás, la fiebre del oro californiana, la extracción de pepitas. Cuando sacan pepitas, sacan oro metálico.
Eso es prácticamente inédito en cualquier otro metal. Es muy extraño de ver. Entonces, se puede sacar el oro metálico. Y eso es porque no reacciona. El resto de metales no están en forma metálica porque reaccionan, porque se oxidan, porque reaccionan con cloruros, con haluros, es decir, no forman minerales, etc. Eso fue muy importante para que constituyese nuestro primer metal, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, hay algo de poético, de cultural, de asociación religiosa que se le puede hacer, porque es el metal inmortal, es el metal impoluto, incorruptible, es el metal que si no reacciona con nada es el que podemos asociar además con la vida eterna, con el poder omnipotente de los diferentes dioses y demás. Y por otra parte tiene ese aspecto brillante, lujoso y demás, que hace que lo asociemos y que sea muy fácil de asociar a las diferentes religiones. Digamos, en cuanto a lo que es la innovación tecnológica, que lógicamente los metales han tenido, pues, bueno, estamos hablando a través de ordenadores que están hechos, entre otras cosas, con metales que, aunque no son en lo que pensaríamos como metales preciosos, pero desde luego muy preciados, ¿no? Hablamos de los materiales con los que se hacen las tarjetas gráficas o incluso con los que se hacen, pues eso, las memorias o cualquier tipo de componente del ordenador. También podemos hablar de otros tantos que han revolucionado el arte de la guerra, como por ejemplo el wolframio en la Segunda Guerra Mundial. Lo digo por poner un ejemplo que es Sí. bastante español, por haber minas de wolframio en España, que por cierto se han vuelto a abrir hace poco y están siendo explotadas poquito a poco. Digamos, ¿cuál ha sido, digamos, de todos estos materiales a lo largo de la historia el más revolucionario en términos sociales, no asociados quizá con la guerra, porque eso hablaremos, que también tenemos mucho para hablar? Pues yo creo que depende de cada época. Es decir, por ejemplo, el hierro y el acero han sido absolutamente fundamentales, pero en la construcción de las propias ciudades. El hecho de que podamos tener edificios de 20 y de 30 plantas y tengamos rascacielos es gracias al acero y al modo en el que se construyen. El hecho de que dejamos de depender de muros gruesos y demás para construir edificios que tienen 300 metros de altura, eso es gracias al acero, a la resistencia que le da el acero, es decir, en relación al peso que estamos añadiendo a la construcción, la gran resistencia que le ofrece al edificio y demás. Después, el acero y el hierro, en este caso, para lo que es la revolución industrial, etcétera, fue absolutamente fundamental. Hoy en día, por ejemplo, a lo mejor habría otros metales que serían, no sé si más importantes, pero más fundamentales para la industria y probablemente para las nuevas tecnologías. Y tenemos las tierras raras, ¿de acuerdo? Que es una serie de elementos, un poco lo que estabas diciendo al final, que están muy vinculados a la tecnología. Por ejemplo, en un teléfono móvil, en un smartphone, tenemos muchísimos, que son además metales y elementos con nombres extrañísimos, ¿de acuerdo? Pero que son fundamentales para que este tipo de sistemas funcionen. Por ejemplo, y limitándonos a lo que es un teléfono móvil, un smartphone, el indio es fundamental para que la pantalla sea táctil, ¿de acuerdo? El europio y el disprosio para el color y la iluminación, el terbio para que vibre, ¿de acuerdo? El neodimio y el praseodimio para los altavoces y micrófonos. Todos estos elementos Y son esto fundamentales para que en aparatos funcionen. que caben en la palma de la mano. O sea, quiero decir lo impresionante es eso. O sea, y lo digo como persona que es bastante ignorante en este tema. Claro, pero Esto es así. es eso. ¿Pero por qué se utilizan? Porque nos permiten miniaturizar. Es decir, algunos por sus propiedades que son únicas y otras porque nos permiten miniaturizar. Pocos imanes hay más potentes que los de neodimio. Entonces, un altavoz, un micrófono y demás, sobre todo los altavoces, se basan fundamentalmente en imanes. Y es un imán que se asocia a una membrana y que en función de las corrientes eléctricas que le llegan, eso hace que el imán vibre y eso genera unas ondas que es el ruido. ¿De acuerdo? En cualquier auricular, casco, altavoz, lo que sea, tenemos imanes.
conforme más potente sea el imán, más sensible va a ser a las vibraciones y, por tanto, mejor sonido va a producir, más alto, con mayor precisión, más fino y demás. Eso lo podemos conseguir con imanes de magnetita difícilmente, porque son tienen una magnetización relativamente baja, pero con el neodimio, con un imán muy pequeñito, podemos tener una precisión y una definición espectaculares. Entonces, todos estos metales están asociados a las nuevas tecnologías. Ahora mismo estamos inmersos en una revolución verde de placas solares, de modificación de la industria, de alteración y de cambio en el paradigma de cómo se genera la electricidad y tal. Muchos de estos sistemas también están basados, por ejemplo, los aerogeneradores, los motores eléctricos, etcétera, están basados y están bastante asociados a este tipo de elementos. Entonces, hoy en día el acero continúa siendo absolutísimamente fundamental, pero este tipo de elementos, sin este tipo de elementos, nuestra tecnología moderna no existiría. Y de hecho, y enlazándolo un poquito con esto, y sobre todo, bueno, pues por ejemplo, en el caso del coltán, ¿no? Por poner uno de estos materiales que quizá muchos de nuestros oyentes no conocerán. Yo la verdad que tampoco, o sea, más allá de, digamos, de las cosas básicas, no tengo un conocimiento extenso sobre ello, pero están produciendo también dinámicas imperiales en cuestión de que hay diversos países que están comprando tierras, por ejemplo China en África o por ejemplo el control de países europeos sobre tierras en países del África subsahariana y que, bueno, pues que es donde se encuentran, por supuesto, estos materiales y que al final el sentido, digamos, si no es con un control militar también de la zona, pero sí con un control, bueno, pues no sé cómo llamarlo, material o social o político a través de gobiernos o lo que sea, pero bueno, un tipo de control sobre el área, de la forma que sea, eh, digamos que están recreando, digamos, viejas dinámicas imperiales, ¿no? Mi Sí. pregunta es un poco cómo, digamos, afecta pues cómo han afectado, por ejemplo, durante el siglo XIX estas cuestiones de los metales y de esa avaricia de los nuevos imperios, ya hablamos del belga, hablamos de incluso el moribundo imperio español, pero también del imperio británico, de cómo han obtenido estos materiales y cómo se han movido por ellos a lo largo de ese siglo XIX. Claro, del siglo XIX, del XX y del XXI, ¿eh? Es decir, estas dinámicas se reproducen, pero hoy en día, y al final muchas veces detrás de golpes de Estado, de movimientos geopolíticos y demás, detrás de estos movimientos, como digo, hay, pues eso, intereses que tienen que ver con las materias primas, y una de las materias primas esenciales son inmateriales y fuentes estratégicas, son los metales. Por ejemplo, en las tierras raras, por continuar con lo que estaba diciendo y continuar en este sentido, las tierras raras son fundamentales, pero son motivo de discusión y de conflicto porque no están distribuidas homogéneamente por toda la Tierra, sino que se encuentran en lugares muy concretos, en yacimientos muy concretos, en China y el centro de Asia, en parte de Rusia, hay algún yacimiento en los Estados Unidos y los grandes yacimientos que están por explotar están en Groenlandia. Y Groenlandia en su mayoría es tierra virgen. Entonces ahí sí que es verdad que hace unas décadas, no demasiadas, hace 10, 15 años, 20 años, una cosa así, empezaron a explotarse minas de tierras raras en este territorio y empezaron a degradarlo de forma, muy drástica, digamos. Y aquí sí que hubo, por ejemplo, un movimiento social bastante importante que consiguió, es decir, consiguió, de hecho, no me acuerdo bien, pero fue alrededor de la década pasada, de 2015, una cosa así, consiguieron llegar al gobierno y consiguieron revertir y nacionalizar estas minas y revertir su explotación. Pero esas minas permanecen ahí, continúan ahí. Y ahora mismo las fortunas de Silicon Valley continúan explorando estos territorios y localizando donde hay minas. Trump, no sé si te acuerdas, pero intentó comprar Groenlandia o hizo así una tentativa, un que voy, que no voy.
Pues fíjate, ¿De eso no lo acuerdo? sabía, pero tampoco me extraña, también te lo digo. Sí, Esa es sí, la pero verdad. como hicieron con Alaska y Luisiana y todo Sí, esto, pues una del estilo. Lo que pasa es que le dijeron que no y entonces reculase un poco. No, no, era broma, eso que hace Trump. sí, que me pasa un poco con el Sí, whisky. Bueno, efectivamente. la verdad es que es interesante esto porque lo cierto es que la gente se piensa, bueno, hay gente que creo que vive demasiado en la ignorancia, lo cual el otro día me decían que quizás vivir feliz, yo pienso que hay una parte de verdad en eso y hay otra parte que se me asume insoportable de vivir en la ignorancia, pero hay mucha gente que piensa que no vivimos en un mundo tan despiadado como el que vivimos. Y lo cierto es que incluso hoy día, que todo parece que todo se ve, hay muchas cosas que no se ven respecto pues eso, a esas fortunas de Silicon Valley que están, pues ya digo, explotando estos materiales. Y de hecho me surge otra pregunta y es, ¿qué alternativas hay a estos materiales una vez se hayan terminado? Porque esto, el coltán, me has dicho el lignito, me parece que era, todos estos materiales son materiales que se van a agotar en algún momento. ¿Qué alternativa hay en torno a esto? Pues hay muy poca alternativa, sinceramente. Hoy en día, uno de las perspectivas que se ofrecen o las soluciones que se ofrecen a este problema tienen que ver con el reciclaje de estos elementos. Es decir, llevar nuestros dispositivos electrónicos a puntos limpios y ahí que se purifiquen, que se extraigan y que se reciclen y reutilicen en otros dispositivos. Esto a día de hoy está muy verde. A día de hoy es prácticamente irrealizable. Ya se realizará en algún punto y yo tengo la esperanza, pero esto es tecnooptimismo. ¿Sabes? No tiene, es la esperanza de que la tecnología lo va a solucionar, pero difícilmente, eh, bueno, difícilmente tampoco, pero hay veces en las que no ha solucionado nada. Y es un optimismo un poco vacío. Eh, Otra de las posibilidades es encontrar alternativas. Alternativas, otra posibilidad son las alternativas, ya no reciclar, sino utilizar sistemas tecnológicos distintos. Pero esto es un poco fantasioso y esto es imaginar el futuro directamente. Es decir, hacer uso de una tecnología que no requiera de estos elementos. Pero esto también es tecnooptimismo. Es decir, ahora mismo no existe ninguna tecnología que no para informática y demás que no requiera de estos elementos. Entonces, es la esperanza más que la seguridad es la esperanza de que en el futuro haya una alternativa a la utilización de estos productos o que se descubran nuevas fuentes de dónde obtenerlos y demás. Que esto siempre se puede. Y bueno, por último, la verdad que me gustaría que habláramos un poquito acerca de estos materiales y la guerra. En este podcast, la verdad que no nos hemos especializado en cuestiones bélicas porque hemos hablado de algún tema relacionado, pero la verdad que no es, ya hay demasiados programas especializados en esto, pero creo que en este caso y hablando de metales y materiales tan valiosos como por ejemplo pueda ser el wolframio, el acero u otros que han servido y han nutrido la industria bélica, me gustaría preguntarte un poco acerca de dos cosas. La primera, digamos de cómo estos metales han ido revolucionando las industrias bélicas y con ello, pues la historia. Y luego, por último, si digamos, para poner un poco en perspectiva a nuestros oyentes, de si estos materiales, tanto en un pasado como en un presente, son tan importantes y tan estratégicos como para poder quitar gobiernos, poner gobiernos y cambiar la organización de sociedades enteras. Pues mira, comenzando por el final, no sé si de sociedades enteras, pero de poner gobiernos y constituir otros diferentes y otros nuevos, es que ha sucedido constantemente a lo largo de la historia y hoy en día sigue sucediendo. Es decir, el golpe de Estado del 73 contra Allende en Chile tuvo que ver efectivamente el marco de la Guerra Fría, la influencia de la URSS en lo que era Sudamérica y demás, pero también tuvo que ver con las políticas de Allende de nacionalización de las minas de cobre. ¿De acuerdo? El cobre en Chile, en la década de los 70, de los 60 y demás, estaba explotado por dos compañías que eran estadounidenses. ¿De acuerdo? La Anaconda Copper y la Kennecott Copper Company.
las nacionalizó y esto era un argumento más para derrocar al gobierno de Allende. El golpe contra Bolivia, contra Evo Morales del 2019, tuvo que ver con el litio y con una tentativa de nacionalización del litio y la explotación por empresas externas al país, estadounidenses principalmente, del litio. El litio tiene que ver con las baterías es decir, todo lo que tenemos alrededor está basado en baterías y ahora mismo no tenemos alternativas a las baterías de litio. En este caso sí que se intuyen alternativas, baterías poliméricas, etcétera, pero todavía estamos lejos de tenerlas. Por tanto, todavía necesitamos el litio. El litio es uno de los metales estratégicos hoy en día y que deponen gobiernos. Níger el otro día expulsó o hizo una tentativa de expulsar a las compañías extractivas francesas del uranio, de sus minas de uranio. Francia, un porcentaje muy elevado de su energía lo obtiene de la energía nuclear, de las fuentes de energía nuclear, y esas fuentes de energía nuclear sacan, es decir, la energía básicamente de procesos reactivos y demás, de fuentes de uranio y de uranio enriquecido. ¿De dónde lo obtienen? De la parte del Sahel, de Mali, pero sobre todo de Níger. Entonces, no sé lo que durará el gobierno de Níger si continúa en su tentativa de expulsar a las compañías francesas. No es un deseo ni una intención, ni una amenaza, evidentemente, Es la porque no realidad. tiene sentido. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, eso continúa hoy en día. Y eso desde el punto de vista de los intereses económicos e industriales de cada uno de los países. A lo largo de la historia, en un sentido más material, los metales también han tenido una importancia absolutamente fundamental. Si volvemos a la edad de los metales, la edad del bronce, del hierro y demás, una de las características fundamentales del descubrimiento o de los beneficios de estos descubrimientos de los metales y de estas aleaciones de cobre, bronce y hierro tuvo que ver con el desarrollo armamentístico de los ejércitos. Poco puede hacer una espada de bronce contra un escudo de hierro, por ejemplo. Evidentemente no era lo más común los escudos de hierro, sobre todo al inicio, pero si estamos confrontando una espada de hierro contra otra de bronce, poco tiene que hacer la de bronce y se va a partir, ¿de acuerdo? Entonces esto supone una ventaja fundamental. Después, si avanzamos en el tiempo, una vez dejamos de lado las espadas, no nos olvidamos del bronce. Gran parte del armamento de los ejércitos del siglo XIX y demás, por dejar la edad moderna y la edad media y la edad antigua de lado un poco atrás. Pero si nos vamos pues eso, 1800, ejércitos napoleónicos y demás, gran parte de su armamento estaba basado en el bronce y en el plomo también, ¿de acuerdo? En la balística. Y de hecho, esto es curioso porque no solo lo que eran, pues eso, los cañones, los arcabuces y demás armas estaban basadas en el bronce, sino que los propios botones de los abrigos y demás también estaban basadas en el estaño. ¿De acuerdo? Y esto ya es una leyenda que probablemente los espectadores lo hayan oído alguna vez, pero que en realidad tiene pocos visos de ser realidad. Y es que los botones, es decir, hay una leyenda que dice que parte de la derrota que sufrió Napoleón en la conquista de Rusia, la gran derrota de la Gran Armada francesa, tuvo que ver también con que usaban estaño en sus botones de los abrigos. ¿Por qué? Porque el estaño es un elemento, es un metal que en su forma más o menos pura, a temperatura ambiente es un metal resistente, es un metal, pues eso, duro, tal. Pero cuando la temperatura baja por debajo de los 13 grados, se vuelve frágil. Se dice que le llega la peste del estaño, ¿de acuerdo? Entra en una forma estructural del estaño que lo vuelve muy frágil y lo vuelve de hecho como polvo, ¿vale? Entonces, dicen que, claro, conforme llegó en otoño a Rusia, ese otoño se adelantó, bajaron las temperaturas por debajo de los menos 30 grados, una cosa así. El estaño se volvió terroso y no se podían pasar los abrigos y por eso también
tuvo parte del fracaso. Eso en realidad es una leyenda que es muy bonita, que es muy chula, pero que tiene poca pinta de ser verdad. No creo yo que justo se pierda una guerra tan grande por esto concretamente. Pero bueno, Efectivamente. la verdad es que, y bueno, yo luego ya, por supuesto, en la edad contemporánea tenemos, pues eso, la Segunda Guerra Mundial, con la imposibilidad de la Alemania nazi de fabricar tanques sin el wolframio español, con el que Franco negocia, y de esto sí que hemos hablado alguna vez aquí en el podcast, negocia tanto con ingleses como con alemanes, ¿no? Y que Sí. de alguna manera va dejando de lado a los alemanes para mantener su propio régimen. Sí, no, efectivamente. De esto la verdad es que, bueno, ya se ha hablado en el podcast y demás, entonces, pero sí que es fundamental porque aquí tenemos el hierro por una parte con los aceros y demás, y el wolframio que sirve para las aleaciones y para endurecerlo, etcétera. Y aquí, pues eso. Es que de esto, si te digo la verdad, no controlo demasiado, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, ya te digo que en el caso de la industria bélica, nosotros hemos hablado de este tema y la verdad que nos parece bastante interesante, pues eso, cómo va cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo y cómo se van poniendo y cambiando las cadenas de producción según también los materiales que interesa, digamos, pues eso, poner en las diferentes armas. Luego, pues nada, darte las gracias. La verdad que me ha quedado un programa chulísimo, porque además creo que, insisto, que se puede, bueno, pues que creo que la gente puede aprender muchísimo a través de, pues eso, y de la importancia de estos materiales. Y luego, por último, pues nada, me gustaría darte las gracias y recomendar el libro de historia de los metales que cambiaron el mundo, que lo tenemos por aquí, que se vea bien. Pues estoy yo tonto. Que se vea bien y que bueno, pues para quien lo quiera adquirir lo tenéis en Almuzara y en básicamente en sus editoriales filiales. Así que nada, Álvaro, la verdad que, oye, te deseo un exitazo ahí con este libro. Sabes que esta es tu casa y que si algún día escribes algo más de historia, pues puedes contar con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Encantado, he disfrutado mucho de esta charla, ¿eh? La verdad es que la idea es esa, es básicamente que esto sea un rato agradable para vosotros los autores y que además sea, digamos, un espacio de aprendizaje, como puede ser cualquiera de tus clases en la Complutense de Madrid, pues eso, con gente que quizá pues no está ni tan interesada ni tan especializada, pero que desde luego tiene interés en saber, pues bueno, la historia de estos materiales y de, pues como dices en tu libro, de cómo cambiaron el mundo. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y vamos, encantado de haber estado aquí. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Dejaremos en la descripción el link de este libro. Y bueno, pues por mi parte nos despedimos una semanita más. Darle, ya sabéis, compartirlo lo que queráis, darle like en YouTube y bueno, pues lo que sea conveniente. En fin, muchísimas gracias Álvaro y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Pues si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.